Mis amados hermanos y hermanas, en este día les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y como es de costumbre, en este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 8. Damos lectura en el nombre del Señor. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego entró en la barca con sus discípulos y vino a la región de Dalmanuta. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Una palabra muy conocida, pero hace mucho tiempo que no se predica: la alimentación de los 4,000. Nosotros en esta palabra vemos, ¿cierto?, el poder creador de nuestro Señor Jesucristo, al de tan poquito, de tan pocos panes y tan pocos peces, poder multiplicarlos para darle de comer a 4,000 personas. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Para Dios, amadas hermanas y hermanos, no hay nada imposible. Muchas veces nosotros vemos las cosas que son tan difíciles, pero Dios siempre tiene solución para todo. Que Dios nos ayude como la tuvo también en esta circunstancia de necesidad. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. En este texto que hemos leído en la palabra del Señor, Jesús nos enseña varias cosas importantes. Lo primero es que Jesús no se desentiende de la realidad que vivimos, queridos hermanos y hermanas. Dios sabe lo que nosotros estamos pasando. Muchas veces nosotros guardamos en nuestro corazón o con nuestra familia más cercana muchas situaciones difíciles que nos corresponde vivir a raíz de tantas cosas que hay en este mundo, y también muchas veces también a causa de nuestra poca sabiduría. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Pero ahí en esa necesidad, aunque estamos solos, pensamos que estamos solos, Jesús está con nosotros. Él no se desentendió de la gente que estaba con él. Podía haberlos enviado todos a que se fueran para sus casas, pero él no se desentendió. Él quiso ayudarlos, quiso cubrir la necesidad que había en ellos. Que Dios nos ayude. Siempre cuando vengamos a Cristo, Dios también, hermanos queridos, nos va a tomar en cuenta y no se va a desentender de nosotros. Se tendrá cuidado y protección para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. También en este episodio vemos que Jesús tiene compasión, ¿cierto?, por todos los hombres, por todas las personas. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Pero no es una compasión emocional solamente, de decir, cierto, pobrecito, qué pena. Esas son cosas emocionales que se dicen. La compasión de Jesús es una compasión práctica. Él ve la necesidad y la suple. Que el Señor nos ayude. No es que Él te diga, cierto, más adelante, no te preocupes, sino que Él ve nuestra necesidad, ve, cierto,
nuestra aflicción y se compadece de nosotros y actúa para que nuestra necesidad sea suplida a través de su compasión. Cristo tiene compasión de nosotros. Si no fuera por la compasión de Jesús, hermanos, creo, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos en desesperanza y en aflicciones, pero como Dios es grande en compasión, Él viene a nuestro auxilio, a nuestro socorro. Que Dios nos ayude. No digas nunca que Dios se olvidó de mí, no digas nunca que Dios no tiene cuidado de mí, sino que por el contrario, Dios siempre tiene cuidado de nosotros y Él se compadece. Y cuando ve nuestra necesidad, viene, ¿cierto?, con amor, con compasión, y Él suple aquella necesidad. También esta compasión se basa en el amor que Dios tiene para nosotros, en el amor que Dios tiene por los necesitados. Que el Señor nos ayude. Para Dios siempre vamos a estar nosotros primero. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe. Dios nos va a colocar, ¿cierto?, las cosas de la vida primero antes que nosotros. Siempre por amor nos mirará con misericordia, se compadecerá y nosotros seremos lo primero para Él. Muchas veces Jesús fue criticado porque en el día de reposo hacía milagros, hacía sanidades. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque los judíos, para ellos lo importante era guardar un sistema religioso vacío que se hacía solamente por aparentar. Pero para Jesús lo más importante era que las personas fueran saciadas en sus necesidades. Que el Señor nos ayude. Y muchas veces cuando Él sanaba a los enfermos, les decía, ¿cierto?, ¿qué es mejor hacer en el día de reposo? Sanar a los enfermos. Que el Señor nos ayude a guardar el día de reposo. Que el Señor nos aumente la fe. Para Dios siempre fue importante la persona. En la iglesia lo más importante, hermano querido, hermana querida, eres tú. Tú y yo, para Dios somos lo más importante. Y esto es una revelación del gran amor que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios nos aumente la fe. Entonces, Dios nunca se desentiende de nuestra realidad. Él siempre estará ahí para nosotros. Él siempre tiene compasión, pero no una compasión, ¿cierto?, que digamos que es solamente emocional, sino que es una compasión activa. Él ve nuestra necesidad y va en nuestro auxilio. Y toda esta compasión viene por el amor de Dios, porque para Dios lo primero somos nosotros. Las cosas del mundo, las tradiciones, son cosas, ¿cierto?, pasajeras, son cosas que no están en el primer lugar para Dios, sino que usted y yo somos lo primero. Que Dios nos bendiga, oramos. Padre amoroso, le damos gracias por esta palabra. Bendígala en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu compasión. Y gracias porque nunca te desentiendes de nosotros, sino que tienes cuidado de nosotros. Gracias por ser nuestro Dios, Señor. Gracias porque en usted estamos confiados. Señor, los hombres no nos dan la seguridad que usted nos da. Usted lo da todo por nosotros. Por eso le servimos y le adoramos, y lo más grande, que nos da salvación a través de su muerte en la cruz. Gracias, Jesús, bendiga esta palabra en nuestros corazones, se lo pedimos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Querido hermano y hermana, que el Señor le bendiga y le guarde, y que en todo lo que coloque en mano en esta semana, Dios lo sea ayudando y prosperando.